y con Tomás Rodríguez Zurro, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario, hablamos cómo cerró el mes de septiembre en materia exportadora de productos y subproductos agroindustriales. En septiembre, la verdad, que desde todos los puertos argentinos se embarcaron casi 9 millones de toneladas y media entre los principales granos y subproductos que exporta Argentina. Esto es récord histórico para un septiembre. El mejor septiembre anterior había sido en el 2019, que se habían embarcado 8 millones de toneladas, y en el año pasado se habían embarcado 7, o sea que es un incremento considerable respecto de años anteriores. Esto, además, como considerando que los precios internacionales de los granos y de los derivados están elevados respecto de años anteriores, en materia de valor, también es, por supuesto, un récord histórico y es el doble de lo que ingresó el año anterior. O sea, en materia de valor es algo más de 3.500 millones de dólares, y el año pasado habían sido algo cerca de 1.800 millones de dólares. Entonces, ahí tenés un aliciente mayor respecto del ingreso de divisas al país. ¿Y a qué se debe este aumento en materia de volumen? Porque en granos en puntual, vamos a decir. Ya, en materia de volumen, se explica principalmente por los mayores despachos de maíz. Lo que ocurrió el año pasado fue que como hubo un año niña, que es un año que está asociado a menores lluvias a lo normal, muchos de los productores decidieron retrasar las siembras para que el periodo crítico del cultivo no ocurra en el momento en el que justamente iban a faltar las lluvias. Entonces esto decantó en que ingrese un mayor volumen de mercadería en los meses de julio a agosto, en lugar de los meses de marzo a mayo, que es cuando usualmente ocurre, cuando un año es normal en respecto de las lluvias. Entonces este retraso en la cosecha y el retraso en el ingreso de la mercadería de los mercados terminó decantando en un retraso justamente en los embarques, principalmente de maíz. Lo que también se dio es que el complejo soja tuvo una muy buena performance en septiembre. Se embarcaron cerca de 2.100.000 toneladas de harina, pellets de soja. Este es el segundo mayor volumen de la historia para un mes de septiembre. Entonces eso también traccionó fuerte el total de toneladas despachadas. ¿Y qué analizaron en puntual para lo que es embarques de sorgo, teniendo en cuenta que tuvo un notable crecimiento de lo que fue en la campaña pasada en materia de hectáreas dedicadas a este cultivo? Bueno, efectivamente, lo mismo ocurrió, o sea, la campaña de sorgo es similar a la del maíz, entonces en términos de tiempo, de tiempo de cosecha y de siembra, y entonces como el sorgo tuvo una elevada producción, las toneladas del complejo de exportaciones de sorgo crecieron fuertemente respecto del año anterior, que fue algo así cerca de 400.000 toneladas en el mes de septiembre, cuando el año anterior habían sido menos de 100.000, o sea, un crecimiento notable estacionalmente respecto de 2020. Teniendo en cuenta el nivel del agua del río Paraná, cómo ha afectado en este sentido en relación el Gran Rosario con los puertos de Buenos Aires precisamente. Lo que habíamos visto es que en agosto, cuando o sea, se dio un empeoramiento en el tema de la bajante, las cargas de los buques habían bajado, del Gran Rosario habían bajado a mínimos históricos. Esto se revirtió en septiembre, principalmente porque las represas en Brasil estuvieron produciendo más energía, o sea, prefirieron no acumular agua y producir más energía, con lo cual el nivel del Paraná río abajo creció respecto de agosto, entonces esto permitió elevar la carga de los buques, o sea, pensá que por cada... o sea, se ganó creo que cerca de la altura promedio del río estuvo 50 centímetros por encima del promedio de agosto, y por cada metro que se gana, se pueden cargar cerca de 2.000 toneladas más, entonces eso termina decantando obviamente en que el volumen cargado por buque sea mayor. Así todo, las cargas desde los puertos del sur de Buenos Aires se mantuvieron en niveles récord, o sea, considerando los puertos de Quequén y Necochea y Bahía Blanca sumados, embarcaron cerca de más de 2 millones de toneladas. Esto fue un poquito menos que lo que embarcaron en agosto, que había sido el récord histórico para todos esos puertos,
pero sigue siendo muy elevado y siguen teniendo una participación muy importante. Yo creo que, bueno, ahora la gran pregunta sería cuánto pierde Rosario de embarcar en Rosario, valga la redundancia. Sí, la verdad que ese cálculo no lo tenemos hecho específicamente, pero también se dio un tema ahí que, por ejemplo, la producción de trigo en este año que pasó fue muy superior en los puertos, en la zona de influencia de los puertos del sur a la zona nuestra, la zona central y del norte. O sea, en esta zona sufrimos una falta de lluvias importante el año pasado, con lo cual acá cayó bastante la producción y esto no ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Entonces la producción triguera de hecho creció respecto de lo que había sido el 2019, con lo cual ahí también ganó una cierta importancia a los puertos del sur, solamente por cercanía de la producción en relación a Gran Rosario. Eso también influyó en esta mayor relevancia que ha tenido los puertos del sur en este año. Mira, la bajante del río está incidiendo sin lugar a dudas fuertemente. ¿Cómo se proyectan los próximos meses que hasta otoño dicen que la bajante va a estar presente y que se va a ir ganando poco a poco? Que es donde se considera que va a haber repunte del río Paraná. ¿Cómo se proyectan estos meses en materia de embarques? Mira, según los datos del Instituto Nacional del Agua, el pico de la bajante iba a ser ahora en noviembre. Ahora entramos en época de lluvias en el sur de Brasil, que es principalmente donde está la cuenca, donde están los afluentes del Paraná, con lo cual para el verano se espera que estacionalmente suba un poco el caudal. De todas maneras, de vuelta está pronosticado un año Niña, con lo cual las lluvias no van a ser considerables aparentemente, excepto obviamente que otras influencias, como, porque el año Niño lo define una región del Pacífico. En cambio, el Atlántico también tiene influencia sobre las precipitaciones que ocurran en la región. Lo que tiene es que es menos previsible porque es más volátil la temperatura del agua en el Atlántico. Con lo cual eso puede de alguna manera morigerar la influencia que tenga la Niña este año. Así todo, como entramos en época de lluvias, se espera que, bueno, se recupere por lo menos estacionalmente durante el verano y la primavera, durante el verano y los primeros meses del otoño. Ahora, cuando entremos de vuelta en temporada seca, teniendo en consideración que van 2 años Niña seguidos, el año que viene puede ser de vuelta un año complicado en términos de nivel del río Paraná, porque ya no tenés las reservas en la cuenca superior del Paraná, ya las tenés bastante vacías por 2 años consecutivos con precipitaciones por debajo de lo normal. Entonces eso sí puede afectar para lo que será el invierno y la primavera del año que viene.